Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga. Estamos una vez más comenzando este programa, tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. En este instante es más que nada para poder acercarnos como personas, derramar o abrir nuestros corazones como hermanos en el conocimiento de la palabra y en nuestras experiencias. Es por eso que este programa va a ser no muy de enseñanza, por así decirlo, pero sí vamos a conversar cómo llegó la iglesia a nuestro país y cuáles fueron los escenarios que estuvimos nosotros viendo desde que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Así que bienvenido, espero que sea de su agrado. Que el Señor les bendiga. Recuerde que va a estar apareciendo el correo en el cual usted nos puede decir de dónde nos está viendo. Saludamos a nuestros hermanos de Canadá, que nos ven siempre. Saludamos también a otros hermanos que están en otras comunas acá de Gran Santiago. Y podemos decir que estamos transmitiendo desde Quilicura, acá en Santiago de Chile. Mi hermano Bernardo, ¿algunas palabras para los hermanos? Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa y vamos a hacer una transición sobre el programa que hicimos sobre bibliología y ahora vamos a hacer una pausa y después vamos a traer otros temas sobre la palabra del Señor, sobre la Biblia. Así es. Así que, bienvenido. Dele me gusta. Sí, ¿cierto? Exacto. Sí, suscríbase. Así es. Para que nos dé ánimo para seguir con este desafío. Así es. ¿Está funcionando? Sí, está todo funcionando. Ya, gracias ya. a Dios. No hay ningún problema. Sí, se nota que está bien. ¿Cómo has estado, Juan? ¿Bien? Bien, un poco cansado, sí, pero yo creo que estoy viejo ya, pero no sé si sea así, pero estamos cansados, pero con mucho ánimo, sabiendo que el Señor está, con uno, a pesar de que uno es infiel, Él sigue siendo fiel. Y eso es una de las cosas que a uno le conmueven y le llevan a buscar de Él realmente. Él se merece todo, nuestra gloria, la alabanza, nuestra pleitesía, nuestra adoración, nuestra obediencia. Y es una cosa maravillosa. A pesar de que uno dice, como chileno, y no es por tirarse al suelo, pero yo fuera Dios nunca me hubiera elegido. Es una cosa realmente. ¿Por qué? Porque uno se ve sus limitaciones. Que a pesar de que uno cumpliera, como dice su palabra, y eso es verdad, dice su palabra, si cumpliéramos todo lo que dice la ley, siervos inútiles somos, porque no vamos más allá. Interesante. Claro, todo lo que podemos hacer está en Cristo. Somos salvos por obra. Así es. Pero por las obras de Cristo. Así es. No por las obras nuestras. No, por supuesto que no. Queremos conversar un poco junto con nuestros hermanos para ver lo que es mi experiencia personal. Esto no es verdad absoluta, ni tampoco es doctrina ni teología, ¿no? Sino cómo yo he visto las cosas a través de los años, que ya son bastantes años. Si Juan, que mi sobrino dice que está viejo, imagínate yo. Entonces, quiero advertirle que no pueden que estén de acuerdo conmigo o no, ¿cierto? Claro. Que yo creo que más que no que sí.
Pero es una opinión personal y una experiencia de vida. Una vivencia Una del vivencia Evangelio, real, claro. el conocer el Evangelio. Entonces, lo otro queremos, bueno, el propósito mío, yo sé que es el tuyo también, que es saturar junto con otros hermanos las redes sociales con la palabra de Dios. Así es. Aprovechar estos medios Así es. para, junto con muchos hermanos más de distintas denominaciones, saturar con el Evangelio y la santa palabra de Dios. Porque ya que las redes sociales son usadas para hacer muchas barbaridades, muchas cosas, pero usarlas para anunciar, saturar, como tú dices, la palabra de Dios, sería algo maravilloso, porque las personas tendrían más posibilidad de encontrarse con el Señor y que Dios tenga misericordia de ellos. Es así, por eso este programa se llama así, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Es de ir reformados y volverse a lo que es la palabra de los apóstoles, no experiencia, por así decirlo, pero la palabra de Dios. Aunque ahora vamos a ver una experiencia personal, pero para que veamos ciertas actitudes y cosas de que a veces nos errábamos o a veces estábamos bien o no, pero usted debe juzgar realmente. ¿Cuándo conociste tú al Señor? Yo quisiera irme más atrás. Me hice la misma pregunta, pero bueno, empezamos calcadito. Sí, calcadito. ¿Cuál no conociste al Señor? Yo quisiera irme hacia muchos años atrás, cuando yo nací. Y era otro Chile, era muy diferente en realidad. El país era muy pobre. Y yo nací acá en la comuna de Quilicura. Nací, pero no nací, o sea, porque en ese tiempo te atendían las parteras. Entonces yo soy mellizo con otro hermano y yo salí acá en la casa de mi abuelo. A ver, tú naciste de forma verdaderamente natural. Claro, sí, mi madre y tú, pero como traía dos mellizos, Nivaldo no quería salir, porque es más flojo, porque hay que trabajar, entonces yo... Se me dice que sale es complicado más. Claro, él tuvo que ir al hospital y él nació en el hospital. Una hora después que yo, unas 2 horas, ¿Ya? Así que es más joven que yo. Y yo nací acá en Quilicura, en la localidad que se llama ahora en Valle del Campino, donde está Ismael Briceño, así se llama la calle. Así se llama la calle actualmente. Claro. Y muy conocida por los antiguos de Quilicura como las parcelas. Las parcelas, sí. Por nosotros al menos. Y en ese contexto, nosotros, la familia, mi abuelo materno era pastor. Cuando yo me acuerdo, cuando ya comencé a tener de mi memoria, que mi abuelo era pastor. De hecho íbamos a caballo, no a caballo, sino en carretones. En carretones. La iglesia donde estaba el trayecto de la iglesia en carretones, lleno el carretón con niños, y tenía 2 carretones mi abuelo. Tenía un carretón que el chico le llamaban, que era un carretón más, pero no era el de goma, no era de rueda de goma, sino es que quiero explicar para aquellos que no son chilenos, el carretón es una carreta tirada por caballos. No por huella, no por vacas, por así decirlo, sino que por caballos, y es bien rústica la forma. Estamos hablando de nuestra nación cuando en 1950, los 50, 60, y después imagínate, Canampangue era una parte, todo parcela en este lugar. Así que me remito a eso. Cuando yo nací en el pentecostalismo, en la iglesia metodista pentecostal, porque mi abuelo había sido pastor acá en el sector pueblo que le llamaban José Francisco Vergara, donde está el pastor Flores ahora. ¿Ya? Y después me parece que fue trasladado a Tintil y a Caleo. No sé qué hacían en Caleo,
cuando murió mi abuela materna. Ya. Mi padre es uno de los fundadores de la iglesia local de ahora. Y así que toda la vida pentecostal, desde que me acuerdo. Como los 10 años, yo creo que 8 años, yo nunca más fui a la iglesia. Hablo de la iglesia a congregarnos. Así que fue bien poca experiencia de niño. De niño, claro. Claro. ¿Tuvieron experiencias hermosas sí en la iglesia de niños? Sí, porque nos llevaban para Navidad, claro. nos regalaban dulce, tomábamos chocolate, era bonito, era muy hermoso. Y yo nací viendo las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, la gente danzando, lanzando profecía. Así que nací en ese mundo pentecostal. Sí. Y lo que es yo, bueno, después empecé a juntarme más con el fútbol, Unión Parcera para mí era todo, hasta... Ya estaba hablando de lo que es tu juventud. Claro, hasta más o menos en 1975, llegué por una casualidad con dos amigos más Nivaldo, mi hermano, fuimos a la congregación Carampague. No sé por qué circunstancias fuimos. Estaba lleno el día martes. Lleno porque siempre cuando vienen visitas o la novedad del invitado, entonces venía gente de afuera. Venía a nuestra congregación el pastor Alberto Villalón Becerra. Alberto Villalón. Claro, con los hermanos Segovia, el hermano Ibáñez, el hermano Juan, venían varios hermanos. Y ellos tenían tenían más poder y más conocimiento también. Así que a nosotros nos fascinaba, como joven. Claro. Había una frescura y una intensidad también, según mi parecer. Ya no, en el momento en que se veía. claro, nuevamente vuelvo a insistir en mi experiencia. Así que cuando llegaron ellos, pues según mi experiencia yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ya. Fue una locura porque ahí estaban varios, como 15, y había muchos jóvenes en la congregación nuestra. Y para esos años que eran solamente un sector muy rural, Quilicura, era fascinante ver que había muchos jóvenes. En esos años la juventud no era muy clásica de la iglesia, por así decirlo. Claro, 40 jóvenes, 30 jóvenes, hartos jóvenes, 30 jóvenes más o menos. Una congregación casi. Claro, entonces mucho mover le dio. Ese mover duró hasta 74, 75, 76 más o menos. Porque después yo me fui al servicio militar. Ya quiero llegar ahí. Entonces todo el mover del Espíritu Santo era eso. ¿Y cuál era el mundo que yo veía? En realidad, el mundo de acuerdo a mis perspectivas personales. ¿Cuáles eran nuestros referentes? Yo me acuerdo que escuchaba en la radio Yungay, en la radio Panamericana, que era casi colgando del dial, los evangélicos, claro, porque la arrendaban. Estaba Radio Chena también, que también la arrendaban los evangélicos. Y estamos hablando de la radio AM. Claro. Y todos los años 50, 60, es una realidad en que era mucha pobreza. Había mucha pobreza en mi país. Y la referencia que uno tenía algo era William Marion Branham. Por ejemplo, era William Marion Branham, que era un tipo loco, que hacía, yo ahora lo veo así, pero para nosotros fascinante porque movía masas. De hecho, de ellos salió el tabernáculo de Elías. Sí. Tabernáculo de Elías, que se tomaban de esa parte cuando le preguntan, ¿eres tú el Elías que ha de venir? Y Jesús le responde, no, yo no soy el Elías que ha de venir, pero de cierto vendrá un Elías
Claro, Y se tomaba yo, que yo era- soy ese Elías. Decía Mario Esquizofrénico, yo soy ese Elías. Y no saben que soy yo, pues. No. Entonces, yo soy ese Elías y bueno, entonces, incluso cuando murió esperaron que resucitara. Estaban bien convencidos que era Jesús, Claro. el Señor Jesús estaba hablando de él. Pero si la iglesia hasta el día de hoy está en la iglesia tabernáculo de Elías. No es muy conocida, pero hasta el día de hoy. Hubieron manifestaciones bien extrañas en esa iglesia. Claro, yo recuerdo William Marion Branham que escuchaba las campañas y yo por la radio. Muy lejano, no teníamos teléfono, nosotros para comernos y vestirnos, medio vestirnos. Así que gracias a Dios nunca nos faltó para comer, pero estábamos ahí. Pero en cuanto a la formación cultural, en nuestra identidad como cristiano, como evangélico, nada. Éramos pentecostales, sí. Entonces en ese tiempo empezamos a hacer marullos nosotros por el bautismo. Que el bautismo no era por abstención, ya empezamos con problemas. Empezamos a hacer muchos problemas en la iglesia pentecostal. En ese tiempo. ¿Y cuáles eran los otros referentes que era aquí en nosotros, en Chile? Gigi Ávila. Y ya, claro. Gigi Ávila era Muy conocido el evangelista. ya en los 70 yo conocí a Gigi Ávila. Entonces todo fascinado por Gigi Ávila. Lo que dijera Gigi Ávila Era ley. era verdad. Si el tipo dijo que Jesucristo entró y lo sacó al patio a pasear y lo daba vuelta, gloria a Dios, aleluya. Contaba mucha experiencia. Mucha experiencia. Doctrina, nada. Pero experiencia sí. Experiencia de que Cristo viene. Entonces, como una cuestión de escaparse de la realidad, como una psicología de escaparse de un escapismo. Y si yo creo en la venida de Cristo, sí, que Sí, venga. El Señor viene, sí. Claro, Cierto, ya cierto estamos. es que viene. Estamos trabajando mientras. Puede venir por mí en particular y puede venir por su iglesia. Pero teníamos allí Ávila. En la canción era Marino. Marino. Pero Gigi Ávila y Marino son sagrados para la iglesia pentecostal, no, Sí. son como ídolos. Claro, son personas que son referentes. Son referentes. No, pero la gente no puede tocar, no puede decir nada contra Gigi Ávila porque. Sí, no digo Como que se olvidan de que son hombres. son hombres, ¿no? Y Pablo dijo que, o sea, que uno era un hombre como Elías, o sea, y Elías era un hombre sujeto a pasiones. Se equivocaba. Mintió incluso al Señor mismo, diciéndome, no, estoy aquí por el celo de Dios. Estaba arrancando por Jezabel. Por miedo, claro. Exacto. Entonces tú ves que el hombre se equivoca, el hombre erra, por muchas buenas intenciones que tenga, el hombre siempre terminará Claro. no perfecto, porque solo hay un solo ídolo. Claro, y no estoy haciendo un juicio de valor de que si No. es de Dios o no es de Dios. No. No. Estoy diciendo que contaba mucha experiencia, estoy hablando, mucha experiencia. Y Cristo viene. Si es el mensaje de él. De hecho, el ministerio se llama Cristo viene ya. No había doctrina, no había. No sé si en el ministerio de él allá en Camuy hubiese habido. Pero él era el referente, íbamos en camión de acá de Quilicura hacia el Parque O'Higgins, las Parque campañas, pero intensas, una intensidad recargada al emocionalismo y mucha manifestación, entre comillas, del Espíritu Santo. Y buenas cuestiones así, cuento, oye, mira la hermana que danza en la punta de la escalera, ¿no ves que hay peldaños en la gradería de Parque O'Higgins? Sí. Y danzando en la punta y no se caía, y todas miraban que no se caía. Yo no vi algo así, pero todos contaban algo así. Que había experiencia, personas Claro. que dejaban su silla de ruedas. Claro, mucho milagro, mucho milagro. Que por cierto, Tiene que haber dado. Dios cuando Él quiere sana, y eso es verdad. Pero el ver milagros no me va a afirmar a mí como cristiano. Lo que me afirma es su palabra. Sí. Entonces, y lo otro que después era también referente para nosotros era después ya en los 80,
yo lo conocí en realidad por los 79, 80, a Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Duró poquito, porque cayó en pecado, pues, así que me duró poco. Pero él venía con un ministerio como 30, 50 años, que también era muy conocido. Esos eran los referentes nuestros, fueran los referentes locales. Voy a colocarme los lentes para leer. Que no me recuerdo. Y acá, ¿cuáles son los referentes locales nuestros? Edito Espinosa. Esa era mi experiencia. Edito Espinosa tenía un programa que se llamaba Maranata Cristo Viene. Maranata Cristo Viene. Que en Radio Panamericana, me parece. Maranata Cristo Viene. Es lo mismo. Original el nombre. Sí, es lo mismo, Sí. pero sonaba bien en ese tiempo. Era muy de la... No quiero decir jerga, pero era muy del hablar evangélico. Claro. Tenía una pasión. Yo hasta el día de hoy tengo como 81, 82 el pastor. Y lo escuché hace muy poco en Puerto Montt predicando. Está muy bien el hombre. Yo lo quiero, lo amo. Pero yo escuchaba pentecostal. Y venían los universitarios después de Siena, en la Siena. Le contradecía y ya les contradecía los días, puro peleando con los universitarios. Porque contrataban programas, entonces venía cualquiera. Y lo otro que Francisco Navalón. Ese Navalón. Navalón, no Villalón. Navalón, Francisco Navalón. Que llegó a tener bastante repercusión en el país porque él fue presidente de las iglesias evangélicas que representaban en cuanto al gobierno. Francisco Navalón. Y no sé cómo se llamaba la organización. Ahora se llama Mesa Ampliada, se llama actualmente. Que tuvo varios con Emiliano Soto, todo eso. Eso es cultura evangélica, teníamos que saberlo nosotros. Y estaba también Ángel Campo Durán. Me recuerdo yo a Ángel Campo Durán, a mí me fascinaba porque él transmitía las campañas que hacían, no sé si en el Teatro Chile, en Cabo León, pero lo hacían en un lugar público, se llenaba. Y él de ahí salió, él formó la iglesia, la Última Llamada. La Última Llamada. Todo referente a llamadas y cosas así. Voy a hacer una cosa. Sí, era lo ¿Cómo se llama? Él es el pastor Ángel Campo Durán. Fallecido ya, ahora están los hijos, creo que están siguiendo una hija también, creo que está como pastora. Y él y lo otro, el mismo Alberto Villalón. Habían otros más como Márquez, de Valparaíso, ¿cómo se llama? Sí, se me fue. Estaba Lucas Márquez. Lucas Márquez. Ernesto Silva también estaba. Ernesto Silva, sí. Claro. Después, bueno, aparecieron más locos después, otros locos, pero Sí. pero todo no, el corte pentecostal. pentecostal, top. No había un mundo más que pentecostal. Bueno, una de las ramas que llegó acá a Chile fue netamente el pentecostalismo. O la que más abundó, por así decirlo. Porque sí habían presbiterianos y sí habían bautistas. Sí, ya vamos a llegar a eso, que es una de las observaciones y una de las críticas que yo hago como un viejo ya, de cómo yo llegué a las verdades bíblicas. Y vamos a llegar al poder de Dios y a la palabra, como llegamos el otro día. Entonces, la idea es que ese era todo el mundo que yo veía. En los años 70. Los años 70. Y eso fue en los años 50, 60, 70. Porque ya en los 80, los 76 yo me fui al servicio militar. Y ya después me descargué en el norte, me fui de la iglesia. Y la iglesia no... ¿Por qué me fui? Porque la iglesia no respondía a mis frustraciones, ni tampoco le encontraba mucho sentido a la enseñanza de la palabra, porque no había un partner, no había nadie que me acompañara. No había profundidad en la palabra. Claro, entonces yo no encontraba sentido, no tenía conexión conmigo, la Biblia, con mi realidad, con mi infame realidad. O sea, no me identificaba en realidad. Muy extraño.
Estaba muy decepcionado también por varias cosas. Entonces, cuando estuve en San Felipe, yo me recuerdo que fui a una iglesia pentecostal, un pelado, un soldado. Yo me metí al servicio militar aquí en San Felipe primero. Y de ahí me fui al norte, a Iquique y Arica. Y cuando fui en esa desesperación mía, porque un cabro de 19 años, 18 años, 19 años, buscando algo. Además que el cambio de pentecostal a una iglesia militar fue re brusco, hermano. Oye, mientras tanto, porque yo no sé esto en realidad. Nivaldo no fue al servicio, ¿verdad? No, pues si lo hicimos los campeones. Los que salían primero. O los más pavos, no sé. No sé, vos. Pero no lo hicieron. En la familia solamente lo hizo José y yo. Ya. José y yo. Entonces, yo fui a golpear una puerta en una iglesia pentecostal pidiendo si podía conversar con el pastor. Yo necesitaba una orientación. Estaba muy confundido. Claro, estaba muy confundido. Me sentía muy solo, muy abandonado. No, el pastor no quiso recibirme, no tenía tiempo, estaba cosas ocupadas. Y ahí me fui decepcionando de esa solidaridad que debe haber unos con otros. Claro, del amor que supuestamente debe se supone. Pero como era cabro, ahora me importan conmigo, si me quieren o no me quieren. Ya. Uno cae mal de presencia a veces. Así que no hay nada que hacer. Y otros me caen mal también a mí. Así que estamos a pate. No, sí, es broma. Lo que quiero decir es que cuando... bueno, no quiero justificar que me haya descarriado, pero el asunto es que estoy contándole según mi experiencia. Claro. La cuestión es que encontré más brillo con los amigos, más solidaridad con ellos. Encontraste a alguien que te comprendía, que te escuchaba. Poco con copa nos abrazábamos, llorábamos juntos. Habían consejos, que no eran los más buenos, pero habían consejos. Claro que... Consejo de qué? Consejo se lo mata, usted lo ha dicho. Claro, ese consejo no es, dale nomás, no importa. Claro, pero entre comillas consejo. Entonces, pero había esa solidaridad de abrazarse, llorar juntos por las copas. No te preocupes, amigo, hicimos adelante. Sí, abrazados juntos, volviendo para allá, para acá, volviendo al cuartel, pero encontré amigos. Qué increíble, la confusión de la juventud en un momento dado. Buscar donde... Porque la iglesia no respondió a tu perspectiva, según yo. Y todas las emociones nunca me afirmaron, ¿no? Ni las lenguas, ni siento que viviste muchas emociones. Mucha experiencia espiritual, pero nunca me afirmaron. El asunto es que llegué acá, en ese tiempo, en los años 70, estaban los hermanos Alvarado en la música. Estanislao Marino. Estaba el otro, ¿cómo se llama el otro? Estaba la otra hermana, los otros hermanos que tengo anotado acá. Pero un ratito. Estaba la hermana Marina. No era la evangelista, porque la evangelista era de los años 80, ¿no? Claro, estaba muy cerca de ahí de los hermanos. De los hermanos en cuanto a la música, los hermanos de la. Los hermanos Alvarado, estaba el trío Benecer, y habían otros tipos más con la música, pero a mí me parecía muy aburrida la música. Entonces, el asunto es que eso fue en los 70. Ya en los 80, yo volví a finales del 70, volví del servicio, y no, nada. Hasta 1987. En el año 87 podemos decir que tú conociste al Señor. Claro, pero ojo. Interesante eso. Tantos años. Yo ya tenía casi 30 años. Entonces, ya volví emparejado, porque en esa ida al mundo yo me fui a convivir conviviendo con la que ahora es mi esposa. Y llegamos a la iglesia pentecostal, porque era lo que nosotros conocíamos. Era el escenario que tenías tú por delante, o sea, claro. Era lo que tú habías vivido. Entonces llegamos a la iglesia pentecostal. Duré poco.
Duré todos los años 87, bueno, al final de 87, 88. Y en el 89 más o menos hubo unas dificultades y yo toqué techo. O sea, yo tenía necesidad de algo más. Y esto nos pasó igual que la experiencia que tuvimos después con otro pastor, que no quiero nombrarlo porque es muy conocido acá en Quilicura, en que el pastor Juan, cuando nosotros hablábamos, yo le interpretaba lengua. Ya un año ya con la misma cuestión ya... Como que... ya uno quería avanzar. Y tú no veías crecimiento ni madurez espiritual. Claro, porque la reacción de esa persona que hablaba lengua de repente era bastante desagradable y bastante mal genia. Entonces el carácter no correspondía a la profundidad espiritual que él mostraba con la iglesia, hablando lengua, que sabía idiomas celestiales, pero el carácter no lo mostraba. La paciencia, como pastor. Sí, lo entiendo. La tolerancia, la lucidez mental para aconsejar, para dirigir. Entonces no teníamos una firmeza. Yo me fui de la congregación, me fui con Margarita por varias situaciones, agradables y más desagradables, que con el pastor no tengo nada que decir, pero los mensajes ya no, yo quería algo más. Comencé a escuchar en la radio a un pastor que se llama Eduardo Herrera Morales. Me llegó algo fresco, porque el tipo porque ahora está viejito, el tipo era muy carismático y tenía mucha presencia escénica y su puesta en escena era muy espectacular. O sea, el tipo era lo que nosotros llamamos carisma, porque alguien puede ser político y tener carisma. Por ejemplo, Hitler tenía carisma porque convencía a las masas. Tenía ese... Ahora nosotros hablamos carismático porque tiene la presencia del espíritu. Exacto. Carismático porque tiene carisma. Pero carisma es alguien que atrae a las personas de forma natural. Claro. Tiene el don de la palabra. El don de la palabra. Claro. Entonces, espectacular. Yo lo descubrí. Así que nos fuimos. Nos fuimos a la Asamblea de Dios que está ahí en San Diego. La Asamblea de Dios era la iglesia. La iglesia grande que está en San Diego, sí, está en San Diego. Que es grande ese templo. Ahí estaba el pastor David Carrera. Había un pastor que era dirigente de ahí, que era el principal, pero estaba el pastor David Carrera y el pastor como los segundos o terceros, claro. Y el pastor Eduardo que también hay, el pastor David Carrera de Balaile ahora. Sí. Era el jovencito, rubio, ahora está viejito y canoso. No es rubio. No es rubio. Era colorín. Y el pastor tampoco tiene pelo negro, el pastor Eduardo ya. Estamos todos viejos ya. El tiempo pasa, dice. Tiempo pasa. Entonces, después se fue a Estados Unidos, se fue a Argentina el pastor y volvió, y ahí ya no volvió más a la asamblea. Hubo un quiebre que no es tema para tratarlo. Claro, como quiere, como siempre claro. Lo digo en todas las... Y el pastor formó su propia congregación ahí en San Diego. Pero en San Diego ¿dónde estaba el pastor? El Eleuterio Ramírez. Claro, el Eleuterio Ramírez. Donde estaba el pastor Alberto Villarro en la esquina, él puso un poco, ya empezamos a ir allá nosotros. Habían como 100 personas, 60 personas, en un lugar más o menos chico, pero mucha parafernalia, mucho poder de Dios. Entonces nos basábamos, estuvo bonita la reunión porque una presencia de Dios, y ese era el mundo que yo conocía, la presencia de Dios, nada de Biblia, nada de palabra, mucha presencia de Dios. Nada de enseñanza ni corrección de la palabra, sino que mucha manifestación. Claro. Y acá en Chile comenzó a aparecer, Juan, otra camada, que era más julera que la... julera. Era más... más deficiente. Más deficiente. No, ¿cómo decir que era más fome? O era menos preparada. Pero con más cuento. Por ejemplo. Con más efervescencia. Claro, con mucho cuento.
Había un pastor González, que era de la Iglesia del Aire, él, muy conservador, el viejo criticaba a medio mundo, y le tenía una envidia al pastor Chaparro que no tiene. Igual que un Garay, también le tiene, ¿no? Critica mucho y con mucha razón a veces, pero yo noto que hay más que una Un envidia. cierto recelo. Claro, más envidia que porque al otro tipo le ha ido regio, a mí no me ha ido tan bien. No es la palabra. El asunto es que el González, él tuvo una palabra de Dios que no debía cambiarse los himnos ni los banjos. La senda antigua, hermano. Apareció el González, apareció el Pino Busto, apareció Billy Bunter. No quiero nombrar a los locos que trabajaba con él cuando compraron el Canal 2. Ah, ya, no. El Martínez. Martínez. Olvidé. Billy Bunter, dije Fernando Chaparro, el Pino Busto, el González, Fernando Chaparro, Eduardo el pastor Herrera. Eduardo Herrera, Y Marco Morales. claro, y esos eran Ya. las nuevas miradas. por Claro, así decirlo. ellos aparecieron después de Edito Espinosa, el Alberto Villalón, y todo aquello, ya aparecieron ellos en los años 80, con mucha fuerza y hacían grandes campañas. Incluso el Mossetti, el pastor Alberto Mossetti, no sé si tú lo ubicas, A ver, tú no sé es uno cómo que se se peina dice. así bien. Fue como para al lado, Claro. como lengua vaca. Y nunca he tenido, claro, nunca he tenido canas, entre comillas. Y él vino acá a Chile en una oportunidad de campaña y Alberto Musetti empezó a tener mucho contacto con nuestros hermanos, algunos hermanos. De hecho vino a una marcha para Jesús. Fascinado, Juan, fascinado a esta gente. Atraía a las Claro, en tiempo de Dios ya comenzamos a crecer, se cambió a San Diego, creció, se llenó la iglesia, arrendábamos el Teatro Nataniel en ese tiempo, que estaba el Estadio Nataniel. ¿Tú te acuerdas que tú casaste? Sí, bueno, de eso yo conocí al Señor, por así decirlo. Obtuve mi primera experiencia real con el Señor, porque acuérdate que yo también cuando era niño, mi madre me llevaba a la iglesia pentecostal, porque como digo yo dormía bajo la banca, por hermano. Claro. Yo dormía ahí como todos los niños en realidad, cuando pequeños se dormían. Entonces yo conocía, por así decirlo, se ponían a cantar la alabanza y uno las conocía. Pero cuando yo tuve por así decirlo, un encuentro personal con el Señor, fue en el Estadio Nataniel. Cuando una vez, no sé, porque yo estuve trabajando en discoteca, estuve en fiesta y ya algo pasaba en mí que ya me saturó y ya no quería nada de eso. Y me acuerdo que apareciste tú un día y dijiste, vamos a la iglesia. Y yo no sé en qué estuve, que te dije que sí. Pues. Claro. Y ahí donde, por así decirlo, empezó este hermoso caminar de conocer al Señor. En ese estadio Nataniel, ex estadio Nataniel, que ahora tengo entendido que está... Lo demolieron, me parece. Demolieron, parece. Sí. Entonces, un mover te vuelve fascinante. No envolvía tanto que la borrachera, porque empezaron las borracheras, que hicieron una en las caídas. En el Estadio Chile que apareció Claudio Freyson. Claro, y estuvimos en el Estadio Chile y la gente salía borracha, y todo un espectáculo medio raro, pero en ese tiempo todos estábamos esperando en la mesa y veíamos cómo traían un tipo, entre comillas, borracho del Espíritu, porque dice, dice no embriaguéis con vino, embriagado con el Espíritu Santo. Así que este tipo lo traían borracho del Espíritu como un Santo. borracho. Pero lo está diciendo ahí de que uno tiene que estar realmente así como si fuera un borracho. Como borracho, Claro, además que está sonando. Por eso hay que estudiar literatura, hay que estudiar lo que hay figuras literarias en la escritura. Exacto. Imagínate que íbamos a todas las picadas evangélicas, porque en ese tiempo el pastor Fernando Chaparro compró el Estadio Chile y empezó a hacer... sí, allá en Recoleta. Justamente en la Avenida Chile. Y ahí comenzó a hacer vigilia y las transmitían ya por Radio Santiago, Radio Corporación, no la recuerdo, pero ya estaba un poquito más en el centro. Y buenas vigilias, yo escuchaba trabajando. En ese tiempo yo trabajaba en cerámica.
Y llegó un varón acá a Chile en una oportunidad que él se sabía la Biblia de memoria. No, es fascinante el tipo, porque te decía, por ejemplo, Marcos 4:16, dice esto. Y coincidía eso con, por supuesto, tú, con Corintios 4:16. Coincidía con lo mismo. Claro. Y él te lo repetía de memoria, lo que tú dijeras. ¿Y qué dice en Ezequiel? Tanto y tanto. Y él te decía, no, Sí, era... yo recuerdo que decía, hermana, por favor, léeme tanto. No se preocupe, Claro. hermana. Él dice esto. Claro. Y nosotros fuimos a verlo. ¿Por qué? Porque además él tenía el don de sanidad. Claro, Así hacía que milagros. hacía milagros. Tapaban las muelas. ¿Qué te cuentas? Sí, Ay, sí, yo lo vi en el caramba. Estadio Chile. Este- Yo fui al Estadio Chile con Fuimos Ceci en ese nosotros. tiempo, mi señora ahora, en ese tiempo mi polola, y fuimos con el Carlos Montesino. Imagínate. Y en una, nosotros, el Carlos abría la boca, mírame, me sanó, y mirando, oh, sí, la gente Claro. mira. Pero era todo mucho, Qué raro. mucho sensacionalismo. Y es que había una Y- efervescencia. Exacto, y jurábamos que le había puesto una paloma de plata. Mal- Y después Es que al salir de ahí, no era nada. No, me rasco la cabeza. No, pero que es bien curioso, pero Te llevaba- sanaba la muerte, porque salía el público y a lo mejor le han pagado 40 lucas en esos años, el tipo. No lo sé. Salía y mostraba. Y mostraban a Y toda la gente apuntando gritaba, la cámara a la sí, boca. y todos, claro, y todos decíamos gloria a Dios, incluyendo nosotros, gloria a Dios, qué milagro vimos, compadre, ni una cuestión. Y después que convertían el agua en vino. Lo mismo que están haciendo ahora hace poco. Claro, entonces, ese mundo que uno vivió de efervescencia todo ese tiempo, aparecieron, como te digo, todos estos hermanos, y ya se fue colocando peor el asunto. Porque ya llegaron Claudio Freyson, un tipo que estaba en San Martín me parece que se llamaba, pero yo me recuerdo mucho que cuando vino a Chile parecía un mafioso ese tipo que andaba con de oro, porque Dios lo había prosperado, entonces teníamos que vivir prosperidad, y empezamos con problemas. Empezó la prosperidad. Claro, y andamos con ellos más que yo. Y a una de oro, y parecía más traficante que un pastor. Sinceramente, nosotros, O sea, claro. este tipo parece más un traficante que un pastor. Por la pinta. Y él sufrió un accidente en el pie, se quebró un pie y ungía no sé si en la avenida principal de Buenos Aires, no sé cómo se llama. Un día dice, bueno, sacamos todo afuera y coparon la avenida, como la Alameda, ¿sí viste? Sí. Y él ungía a la gente con el bastón, era espectacular, lo ungía y la gente se caía al suelo. En el momento que uno estaba en esos tiempos, porque yo ya viví eso también, por falta de conocer de las cosas, Claro, y yo justamente queríamos leer eso, ¿verdad? por falta de conocer de esas cosas, búsquelo nomás. Uno, en el momento, al ver eso, Sí. y que se glorificaba a Dios, era poco lo que uno podía ser crítico y examinar A la luz de la palabra. Exacto, examinar porque lo creía. Ellos nos decían eso y uno se tragaba. Sí. Se lo tragaba todo. Y a todo decía amén, sin siquiera averiguar realmente qué era lo que Dios estaba haciendo. Pero era muy confuso. Se caían al suelo. Yo me caí varias veces también. Pues. Claro, lo que pasaba es que, a ver, porque es que uno sincero, Que uno buscaba. uno sinceramente buscaba las cosas de algo Dios. sobrenatural. Exacto. Una frescura. un llenura. renuevo del Espíritu Santo, la gracia, el poder derramado, el poder de Dios desplegándose en Así forma es. formidable. Y uno lo veía en esos hombres, súper ungidos, y la realidad de la casa era otra, la realidad del barrio era otra. Si te das cuenta, en los tiempos de Gigi Ávila, nacieron muchos Gigitos en Chile. Y después cuando vino Claudio Fresno, empezaron muchos Claudio Freschitos también. Claro, Entonces, todos querían tener esa unción de orar y que se fuera al suelo.
Claro, y cuando apareció Claudio Freyson, Benny Hinn, Carlos Anacondia también estaba. Carlos Anacondia, deja acordarme de otro, el tipo este de César Castellano, ¿para qué te digo el viejo Copeland? Y hay otros más que empezaron a aparecer con una fuerza, comenzó a aparecer en los años 80, o sea, se fue cada día, esta cuestión se fue pudriendo cada vez más. Y ya después aparecieron, y uno metido en el medio. Exacto. Entonces, después el movimiento apostólico profético, el movimiento Palabra de Fe, Decláralo, etc. Cuando íbamos a la congregación, en realidad cada vez que hacían pasar para recibir la unción, la doble porción del Espíritu Santo, si era tan tremendo que uno pasaba y se caía al suelo y después cuando yo oré por otra persona y se cayó al suelo, ¡lo tienes, Bernardo! ¡Lo tienes! Oye, pero en ese tiempo uno pasaba y le uncían y caía. Y después cuando hacían otro llamado volvía a pasar. Porque quería poder. Sí, pero muchas personas, yo le dije, de hecho una vez me acuerdo que una persona fue con nosotros y yo le dije, ¿y por qué pasaste de nuevo? Es que se siente tan rico. Claro. El sentir más que el creer. Esa era una de las cosas que se movía en ese tiempo. Siento del Señor, siento que es así. Y esto no es sentir, esto es creer en su palabra. Claro, yo no siento que soy salvo. A veces dudo de mi salvación. Pero porque la palabra dice que soy salvo en Cristo, soy salvo. Exacto. No es que no depende de mi estado de ánimo. Ni de tu buena voluntad, porque no tiene buena voluntad. Claro. Porque yo recuerdo que salgo del metro todos los días yendo a mi trabajo y hay una señora que dice, me da una moneda por su buena voluntad. No, y paso al lado y digo, no, pero tiene buena voluntad. Claro. Solo Dios tiene buena voluntad. Claro. Si no te ni una cuestión. Sí, exacto. Y no le doy porque tampoco, ¿quién anda saliendo monedas por tiempo? Claro. Se paga todo con tarjeta ya. Claro, tarjeta. El asunto que nosotros quisimos replicar, yo quise replicar lo mismo en Colina. Pero si cuando estuvimos acá también lo estuvimos. Nosotros queríamos replicar el Paseo Más, que no era malo, no era mala la intención. Era tratar de copiar las cosas que uno veía que eran, entre comillas, buenas. Claro, y que resultaban, tenían resultados, que llegaba esta gente. Llegaba gente, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en la Gitana? Hubieron harta gente ahí, hubieron casi 70 personas. Sí, y ahí donde se empezaron a me decía el otro hermano, el innombrable. Ya. El innombrable. Sí, el innombrable. Me decía que se arrepiente él, o sea, no usó las palabras esas, pero precisa, pero me dijo que nos faltó madurez. Yo creo que nos faltó madurez. Sí. Y creo que Dios no quiso, así que alabado serio. Exacto. Pero si no hubiese metido en la iglesia hubiese sido carismático. Nunca hubiese cambiado porque está el resultado. Exacto. Y nadie lo saca de ahí. Entonces, como digo, comenzaron todo este mover estaba tan envuelto en este sentir, mover, nada de palabra, mucho sentir, mucho mover, sí. Que en una oportunidad invité a los líderes que estaban en Colina, porque yo estaba como pastor en la iglesia en Colina, lo invité al Chile, al Movistar Arena, vino el pastor Ronnie Cerulo, que ya murió él. Yeah. ¿Él era de dónde? El norteamericano, era un viejito, pero el tipo era muy conocido. De hecho, yo no sé por qué le decían que era una de las mentes más brillantes del último tiempo. Bueno, no sé dónde sacaron eso, pero yo escuchaba mucho eso. Y él estuvo, bueno, y a mí ya estábamos en el año 80 y casi 98, casi 2000 ya. Ay, Dios mío, 10 años, desde el 87, 97, 10 años. Yo en ese tiempo también fui a estudiar al Instituto Bíblico Pentecostal. El estudio bíblico pentecostal era pentecostal. Entonces, en el tiempo de la Reforma no se fueron por el lado de Windows, de Chuck Win, del avivamiento,
con Jonathan Edwards por acá, Ya. sino que por Juan Wesley. Se fue por la calle Azusa. Por Juan Wesley, y que de la calle Susa tomaron de Juan Wesley la santidad, el mover de Dios. Juan Wesley comenzó con ese mover, de la santidad, de tratar de ser perfecto y todo ese asunto. Que no está mal, pero fue exagerado. Pero de la reforma, la primera ola que le llaman, con Juan Wesley, en la segunda ola, y no nos fuimos por el lado de Jonathan Edwards, Spurgeon, no, nos fuimos por el lado de Juan Wesley, hasta llegar a la calle Azusa, el gran avivamiento de todos esos avivamientos que vinieron de 1900, que siglos no hablaban lengua, empezaron a hablar lengua en un instituto bíblico del 1900, del 1899 al 1900. Yo lo tengo, sé cómo se llama activo, eran 6 que fueron bautizados. Y después vino la calle Azusa. Bueno, no quiero entrar en la historia, pero el asunto es que yo veía todo ese mundo. Cuando Ronnie Cerulo vino al Movistar Arena, yo vine porque nuevamente estábamos tan errados que fuimos a ver hasta el Benny Hinn. Sí. Entonces, Es que, vuelvo a insistir, por falta de conocimiento. madre mía. Yo no quería buscar, como tú dices, el poder de Dios, po. Y este hombre se veían cosas extraordinarias, po. Bueno, después supimos que le pagaban billetitos, quizás a las personas que iban en silla de ruedas y nunca fueron silla de ruedas, sino que se paraban y levantaban la silla de ruedas. Pero bueno. Cuando el hermano Peter, Justin Peter, no el cantante, él que es minusválido, nació minusválido, tipazo, no, yo sé dónde está su ministerio, pero no está en castellano. Entonces él va en una oportunidad muy confrontacional, fue a una reunión, pero en un templo de Benny Hinn. Entonces estaban todas las personas porque decían milagro arriba. Y él iba con todos los pies chuecos, porque nació con un problema de no sé cómo le llaman, porque ahora está en silla de ruedas, pero arrastraba los pies con una muleta. Claro, él fue desafiante. A ver si sanaba. Claro, porque no creía él, si fue a buscar testimonio para que esto que son unos farsantes. Acá está. Sí. Ya está el celular, así que está todo filmándose. Desmentirlo, desmascarar esto, exacto. porque de eso se encarga Peter. El ministerio más o menos, ¿no? Si te da con diapositiva. Y bueno, él estuvo en la fila ahí, y estaba la hermana de Benny Hinn. Cuenta él. Así que cuando llegan ahí y lo ve a los mujeres, a los diáconos, le dicen, no, a él déjenlo allá, sáquenlo. Porque no era de los que estaban. Que no era de lo que estaban. Entonces, así de errado estábamos nosotros. Entonces, cuando fuimos a ver a Benny Hinn, después fuimos a ver a Ronnie Cerulo, yo fui. Ahí me empezó a caer la gota fría mía, me cayó algo hizo despertar. Algo me hizo despertar. Estamos ya en el 2000, me parece. Si es que no, después del 2000. Porque, mira, al otro día el pastor Eduardo Herrera comentó esta tengo. Sí, también. No digo, no, así está, nomás contar. Ahí nomás, ahí nomás. Se está, ¿cómo se llama? Se está enojando. Se está enojando, el gato. El padre poco más pájaro loco. Entonces, a ver, el pastor Eduardo Herrera, al otro día en la Bible Person, en el tiempo de Dios, comentó que cuando subió al escenario Ronnie Cerulo, llenó todo el escenario con su presencia. Lo que portaba el tipo era muy grande. Lo que tú portas, Juan, tú no sabes lo que portas. Déjame reírme. Perdóname, ese era el mundo en que yo me veía, ¿viste? Sí, en mi experiencia. Pero viene, no es Cristo, sino es Ronnie Cerulo. Se paró y cambió todo el ambiente. Bueno, yo me encontré que el tipo se paró con el nieto que le traducía y dice de la siguiente manera:
Dios me habló anoche. Y todo, no la Biblia, sino que todo, gritando. Yo, gloria a Dios. Y me dijo 3 cosas para Chile. Ah, sí era. Ya. El profeta. Me dijo 3 cosas, Dios me dijo 3 cosas para Chile. Y todo, gloria a Dios. Dios me dijo 1, dile a mi pueblo que yo amo a Chile. Su palabra dice que me ama. Ya. Necesitaba. Yo dije, no. Y la gente, No, sí se paró y aplaudió. Había un poder, imagínate que 60.000 personas. El estadio Santa No, estaba hablando de Movistar Arena. ¿Cómo Estaba repleto. Y la cancha toda repleta y arriba todo repleto. Está el perraje, está la galería nomás. Ay, al último. Ay, que no. Entonces, viene y dice, bueno, lo que dijera este tipo, yo pensé, espérate. Yo me había caído ya hablando, pero en total, lo que diga este tipo, empecé a mirarle, a observar. Y dije, lo que diga este tipo, nosotros vamos a gritar con júbilo, porque cuando, y pronto el Señor viene, y tocan la batería, y la gente rodilla, y la batería, y el bajo, y hacía todo una atmósfera. Todo un juego emocional, de manipular emocionalmente. Y yo dije, hay algo que no está bien aquí. Entonces miré a Rodolfo, miré a Margarita, y sentí pena por nosotros. Porque yo como pastor, ahí lo llevaba a ellos. Imagínate cuando él oró, el pastor con ese oró, arriba estaba el Humberto Lago. Estaba el pastor Eduardo Rey, había varios pastores carismáticos arriba. Todos se cayeron al suelo. Wow. ¿Sabes quién es el pastor en la plataforma? Todo en el suelo ahí. Como Cash Luna cuando puso la Biblia. Claro, no, pero él empezó a orar el pastor así y todos cayeron al suelo. El pastor en el suelo puede orar por los pastores de Chile y todo ora por ellos. Cayeron al suelo. Y todos expectantes, parados, pues sí, en la música y todo, ¿qué estaba pasando, hermano? Y yo, menos mal que si hubiese habido un sicomoro en el árbol, Sí. me hubiese subido ese árbol. Como era chico, Para ver realmente como iba pasando Jesús. Claro. Entonces, todos mirándose a las novedades abajo que estaban en el escenario. El único que no se cayó fue Humberto Lago, porque era más intelectual. No era tan emocional. No era tan emocional. No sé qué hacía ese viejo ahí, entre comillas. Yo creo que lo llevaron y de momento, como tú, ¿qué estoy haciendo aquí? No, porque el tipo era consejero ya de la presidenta, de la presidenta. Bachelet, y antes había sido de Lago también. Él era asesor de gobierno en asuntos religiosos. Pero no, sí, el tipo. Entonces, Pero no se cayó. no se cayó. Entonces dije, ay, somos todos los que me caen. Yo me caí como 6 veces ya. Sí, a veces no. Y lo más extraño es que uno caía y no se golpeaba, po. No, mira, Que había los otros que estaban atrás, po. hay cosas inexplicables. Yo porque, bueno, claro, Sí, hay hay cosas inexplicables. inexplicables. Porque yo a veces oraba por gente que no conoce nada de esto de las calles y como que se paraba, no, por favor, no empecé con tonteras. Empecé con la cera. Claro. Pero me niego absolutamente a eso. Porque he visto gente como que salta. Convulsionando. No, por favor, eso glorifica, eso ridiculiza al Espíritu Santo. Exacto. Entonces, según dije al principio, que esta es una visión de mi experiencia personal. Bueno, en la música también comenzó un mover. Apareció Marco Witt en los 80. Una música suave, un bajo. Y la música me era un poco conocida la música. Los 80, hermano, los 80. Con Journey, Toto, qué sé yo. Todos esos cantantes de los 80, Bryan Adams. Phil Collins. Phil Collins, en los 80. Entonces, este tipo era música de los 80, pero cristiana. El rock melódico. Y que no digo que no estaba mal, pero fascinado por la música. La música
Marco Witt, Marco Farriento, empezaron a Carlos aparecer Alvarado. Jesús Culture, Juan Carlos Alvarado, Gilson ahora último. Y ya la música comenzó a tomar una importancia que no debía tomar, Hasta ahora. incluso. hasta el día de hoy. Que saca al bajista de la música y se te va a la iglesia, porque él quiere tocar. Claro. Colócalo en disciplina, No. se te va, porque él quiere tocar. Quieren figurar. Sí. Entonces, es porque la música pasó a desplazar un poco el púlpito de la palabra de Dios. Pero, De hecho, se fácilmente podía cantarse 1 hora y media hasta 2 horas alabanza y la predicación 30 minutos. 30 minutos. Sí, es que aburre, man. Nah. Aburre. Pero, Eso, pero ahí es donde decimos, ¿a qué aburre? ¿Al espíritu o a la carne? a la carne. Es que tú te puedes estar estando frente a un televisor viendo un fútbol 1 hora o viendo una película 2 horas, pero te aburre ahí te das cuenta qué es lo que te interesa realmente. Exacto. Eso no me digas nada más, yo sé ya que cuáles son tus intereses. Los hechos y la evidencia hablan por sí solas. Y por eso te digo, cuando con la música, que no está mal, pero empezar la música con muy poco contenido bíblico y comenzó con esta cuestión hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, es que El grito de júbilo. el grito de júbilo. Me acordaba del cachureo yo cuando. El grito. Yo creo que es que yo creo que yo estoy en la culpa, primero con más atrás, con que le quitaban el chupete, ¿cómo se llama? No, ¿verdad? Ah, los bochincheros. Los bochincheros. Somos los bochincheros, los bochincheros. ¡El Y estaba ahí. grito! No, y después apareció Cachureo, el grito, y nosotros pasamos, y la gente gritaba también en los estadios, y nosotros también, Jesús. Ah, propio. Entonces se perdió la espiritualidad Exacto. y la contemplación. Empezó a entrar la humanidad A ser a la iglesia. humanamente. Recuerdo también que en esos tiempos, cuando yo estábamos, antes de casarnos o casándonos con mi esposa, tocábamos incluso música folclórica, cristiana, entre comillas, nosotros. Es que a todos le colocas cristiano, claro. los cristianos. No, y hagamos un rap cristiano en ese Claro. tiempo. Y ahí, ya. Es que todo cristiano, hasta Claro. discoteca cristiana si quieres. Pero si Ya, ahora en este tiempo hay congregaciones en que las luces y la oscuridad y Ya la de los jóvenes, Ya vamos a hablar de la iglesia. y tú entras ahí y no sabes si, o sea, la única forma en que tú identificas es porque dicen gloria a Dios, pero es como que estuvieran dentro de una discoteca. Claro. Ahora, acá en Chile empezó a aparecer un Charlie Busto, Pablo Patricio Rojo, la Rosana Contreras Exacto. y últimamente la Gladys Muñoz. Y Que fueron más populares. Los evangelistas, por ejemplo, también. Claro, entonces esa es la visión que uno tenía del Evangelio. Ese era el Evangelio, para mí. Por una persona de escasos recursos, que ya se casó, ya había que empezar a trabajar mucho, porque ya tenía hijas, había que tener casa, una buena propiedad, y había que trabajar. Somos obreros. Así es. Nosotros no tenemos grandes recursos. Cuando comenzó el asunto, para ir cerrando un poco, cuando comenzó todo a cambiar un poco en mí, sin dejar de considerar lo bueno que puede haber en muchos tiempos, cosas rescatables de todo este tiempo. Pero mira, si tú me preguntabas en ese tiempo si yo me sabía los 10 mandamientos, no lo sabía. Yo era igual que los católicos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amarás al Y Señor. amarás amarás al Señor con toda tu fuerza. Ujú. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese Esos son el primero y el segundo mandamiento. No. Ese es el resumen de todos los mandamientos. Exacto. Que está en Deuteronomio, porque son más de 1600 mandamientos que hay. Ordenanzas y leyes. Entonces, yo hablo de 10 mandamientos.
el decálogo, la ley moral que me va a juzgar. Exacto, no robarás, no matarás. Claro, no dirás eso te amor. acusa a ti, no codiciarás. Yo me lo sé, no quiero florearme acá, no quiero desplegar mi conocimiento. Pero en ese tiempo pregúntale y hasta el día de hoy, pregúntale a cualquier hermano si se sabe los libros de la Biblia, cuál es la diferencia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no tienen ni idea. Pero bueno, vamos a hablar de la iglesia después y vamos a hablar en qué situación está ahora la iglesia. Pero sin rescatar cosas buenas que había en ese tiempo, cosas muy buenas, mucha experiencia, tú y yo, de liberación, Sí. muchas cosas bonitas, exorcismo, muchas cosas bonitas. A mí me llegó por un conocimiento, me llegó las 5 solas, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe. ¿Acuérdame la otra? No te voy a acordar. Solo para la gloria de Dios. Y la otra es la... Espérate, solo gracias, solo por fe, solo por Cristo. Solo Escritura. Solo Escritura, sí. Lo que Claro. no es fundamental. Solo Escritura, empecemos con solo Escritura. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo por fe. Solo fe. Solo por gracia. Y solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Sí, ¿Y por qué se dieron esos 5 puntos? No que sea calvinista. ¿Por qué solo Cristo? Porque no es Gigi Ávila, no es Jimmy Swaggart, no es Don Cerulo, no es el apóstol Pablo, no es la Iglesia Católica, no es las congregaciones, no son las denominaciones, solo Cristo. Solo Cristo, exactamente. No son mis obras, solo Cristo. Solo Cristo. Así Solo por fe, pero fe en Cristo. Entonces, claro, vamos a examinar después cada punto que tenemos planes para estudiemos esto, o sea, lo conversemos con Juan. Pero de repente llegué a eso. Porque yo había estado en el instituto, pero no sé, no asimilé muy bien. Porque conocía más a Catherine Kuhlman, lo pronuncié bien, ¿cierto? Catherine Kuhlman, algo así se llama. Kuhlman, sí. El avivamiento de Calle Jesús en la segunda y tercera ola, porque en la primera ola con Juan Wesley, Swindoll, algo así se llama el otro, la segunda con la Calle Jesús, la tercera ola con el avivamiento de los años 60, la cuarta ola con todos estos locos que aparecieron, todos estos imbéciles que aparecieron creyéndose profetas, apóstoles, toda esta camada de torpes necios que no vengan a engruperlo. Y lo único que piensan es sacarle dinero a las personas. Claro, claro. Entonces, y todas estas cosas medias raras que aparecieron ahora. ¿Para qué te hablo? Cómo se ha desordenado todo. Y no creo absolutamente, y lo digo muy seriamente, según mi perspectiva y bíblica, no es así. Entonces, comenzó a mí, aparecieron otros hombres. Ya no era Claudio Freixo, ya no era y leí para bien, aunque, por ejemplo, conocía a Crane, uno de ojos verdes, un flaquito. Crane, de apellido Crane, no me acuerdo el nombre. Sí, sé quién Él es pastor de Asbury, conoció un pastor, un erudito pentecostal. ¡Wow! Es decano de allá de la iglesia de la Universidad de Asbury, ¿lo pronuncié bien? Asbury, donde hubo el avivamiento, ¿te acuerdas? Sí, no pero en la universidad es de corte asambleísta, de Asamblea de Dios, de corte pentecostal. Sí. Era muy buen conocimiento. Dije yo, los pentecostales no son tan ignorantes. O sea, puede haber un teólogo pentecostal. No, hay varios teólogos, hay varios eruditos. Claro, son pentecostales. Hay cosas que yo no comparto con ellos. Entonces, bueno. Y hay cosas que sí comparto. Entonces rescato los buenos, entonces. Claro. Pero no fueron los primeros. A mí me llegó fuego extraño a mis manos de John MacArthur. Yo lo rechacé de plano. Y el cambio fue para mí muy dramático. Muy brusco. Muy brusco, claro. Entonces, ya tenía que haber tenido 50 años, 56,
estamos hablando de 62, vete que tiene unos 52 años, ya eres viejo ya, vos. Y en 2013 vino un impacto para mí. Tú dices que eres viejo y yo tengo 52 años. Pero es que ya, viejo. es que no tenía 20 años. Exacto, ya no tiene la misma Habían fuerza. pasado décadas. ¿No es que habían pasado décadas, Juan? Desde los carretones. Más de 30 años. De los carretones cuando veníamos de los 70, 80, 90, 2000. Son 40 años. ¿Eh? Hartos años. Y siempre pasaste en una oscuridad de mover, pentecostal, y como que no había otro mundo. Y este es Dios. Si uno, bueno, en ese tiempo pensaban que Dios era evangélico. Claro, uno... Sí. Entonces cuando al comenzar yo a conocer a otras personas y quisiera acordarme de ellos, entonces empecé a conocer a Jonathan Edwards, a un Lutero, a un Swinton, a un Juan Calvino. Conocí a Martin Lloyd Jones, J.J.P. Parker, Parker, sí. R.C. Sproul, Parker, excelente libro. a R.C. Sproul, a John MacArthur, a Paul Washer. No quiero nombrar a un John Piper. John Piper, a un Samuel Pérez Millo, Y más contemporáneo, un Sujel Michelin, un Sujel Michelin. un Miguel Núñez. Claro, que no quería nombrar porque son más lindos, pero excelentes. Pero tienen esa... Entonces, comencé a ver otro mundo. Y comencé a ver la historia, los grandes concilios, los grandes acuerdos, la tradición de la iglesia, el tuli, el llamado eficaz. Y me voló la cabeza. Dije, ¿pero qué es esto? Entonces pasé de cesacionista a continuista, de continuista a cesacionista, cesacionista a continuista. Ahí andaba. Para allá, para acá. Y no hallé y me encontré en el aire. Y no había dónde ir. Y descubriste a los presbiterianos, a los anglicanos, A los a puritanos. los veteranos, Puritanos. los puritanos, los bautistas. Y tú pensaste, y yo pensé, ¿dónde estaban estos tipos en los años 50, 40, Exacto. 50, 60 en mi país? O sea, Que no enseñaron ni educaron al pueblo. ¿Dónde estaban? Porque supuestamente no es que nacieron ahora en los años 2000. Pues. No, pues es la iglesia histórica. Entonces, ¿dónde estaban de que no vinieron a un país al final del mundo que solamente ingresó con fuerza el pentecostalismo? Si hubiese sido que hubiesen entrado los bautistas o los presbiterianos de una forma fuerte, hubiésemos tenido quizá una enseñanza distinta. ¿Pero qué querían los alemanes? Para el sur. Y aquí en el centro, que nosotros llamamos Santiago, en el centro, en Providencia, había iglesia anglicana, y hay hasta el día de hoy. Pero estaban para el Plaza Italia para arriba. Entonces era la élite. ¿Por qué? Porque hace muy poco personas... Entonces te dicen que yo no soy reformado para ello. Me capta porque yo me encuentro reformado ahora. Claro. No en la liturgia. No. Pues es más aburrido que Cayo Feria. No, me gusta la música a mí. No hablo de las 5 solas, los fundamentos bíblicos. La palabra. La palabra de Dios. No hablo de la liturgia. Porque la reforma es la palabra, no el método de hacer liturgia. El culto, claro. No es el método, es la palabra. Es la raíz, es volverse a lo que el Señor quiere decir en su palabra, no lo que uno piensa que quiere decir. Claro, y ahí está la base de que la liturgia también es bíblica. Y que debe guardar ciertos parámetros, claro. Todos saltando para Cristo, entonces, no, tiene que ser con reverencia. Pablo enseña muy bien. Si habla uno en lengua, hable 1, 2 o 3, y el resto cae. Ordenado, claro. Pero con interpretación, o si no, cae. Eres continuista, ¿eh? Ya, pero... Pero también soy reformado. Entonces, Me declaro pentecostal, reformado y aminialista. Claro, Pero y me dicen, es como, pero usted no puede ser, pero yo lo soy. Claro, ¿y qué? Y yo lo soy. ¿Y dónde está? Creo en la palabra de que es solamente la palabra y la palabra.
y creo también que Dios, si quiere sanar, sana. Ya, por eso... Entonces ahí... Por eso es que ya vamos a llegar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace muy... Valga la redundancia, ¿por qué? Porque en Argentina hicieron unos tipos que no tienen un doctorado ni filosofía, no son reformados, no tienen un doctorado. Hicieron un encuentro reformado. Y mucho al doctor Noel Hernández, porque Sebastián Céspedes fue uno de los... Yo los conozco a ellos, aparecen en YouTube. Hicieron un encuentro reformado. Y muchos reformados, estos presbiterianos, esta gente que se viste con sotana, bien así, bien tradicional. Y le dijeron que ellos no eran reformados. Ahora sacaron la voz. Claro. Y en los años 40, 50, ¿por qué no habían sacado la voz? ¿Dónde estuvieron ¿Dónde ellos? estaban ellos? En el villorrio, en el pueblo, en la gente humilde, socioeconómicamente. ¿Dónde estuvieron ellos? Por eso el pentecostalismo floreció tanto. Pero claro, ¿por qué creció el pentecostal aquí en Chile? Porque iba a donde estaba el barro, donde estaban las personas que eran consideradas menos que la nada, que lo levantaban al borracho, como tú de verdad decías, al borracho que lo miraban y lo levantaban y le decían que Dios le amaba, y este borracho le creía en la palabra que Dios amaba, y Dios transformaba a ese borracho. Y ahí está, perdona que te interrumpa, y ahí está el asunto de que el pentecostal se fue a meter al barrio, a las poblaciones, a la Caro, a la Pincoya, a la Victoria, que en ese tiempo eran peludas, a todas partes, al extremo sur, empezaron a inundar. Y ellos trajeron, ellos no eran en base a la palabra, sino a la experiencia, Así es. al testimonio. Y el tipo, porque había mucho alcoholismo, en mi país había mucho alcoholismo, y las familias eran muy pobres, porque el dueño de casa se tomaba todo el dinero y la gente no tenía zapatos. Entonces no tenía zapatos para vestirse, era mucha pobreza. Y de repente el borracho de la bola, llegaron los pentecostales con la guitarra y el banjo y se transformaron, y comenzaron los borrachos, después los veía y el tipo de la población vestido con corbata, sus hijitas con zapatos, con vestido, bien arregladito a la iglesia, los domingos, los días de semana. Y después ese tipo salía a la calle, ¿qué es lo que decía? Yo era un borracho, más Cristo me ha transformado. Experiencia, ¿quién puede mentir eso? Y comenzó a crecer la iglesia pentecostal. Poderosamente comenzó a crecer. Por la experiencia. Porque era algo que se veía y se notaba y cambiaba a las personas. Y todos los todavía que conocían la palabra allá en Barrio Alto. Bien, gracias. Claro. Y aquí comenzó a crecer. En ese mundo crecí yo, creciste tú, creció Rosa, mi hermana, crecimos todos. Entonces, se dice que un teólogo llegó a una iglesia pentecostal y se sentó atrás a escuchar y a escudriñar lo que estaba predicando el varón. Y el varón hablaba en forma efusiva y muy convencido, y hablaba cosas que no eran muy teólogas, pero experiencias, lo que decía la Biblia, le habían leído una parte y él predicaba. Entonces había un niñito chico y una niña de 10, 11 años adelante sentada, y una señora. Y él estaba atrás, se cuenta, y al otro amigo le decía, pero este tipo es un ignorante. Está hablando de una cosa que no conoce. Es un ignorante. Después dijo otra cosa mal, pero ¿cómo puede decir eso? Que este tipo sabe apenas leer y cree un ignorante. Y se vuelve la niña y le dice, sí, es verdad. Así le dice. Mi papá es un ignorante, le dijo. Pero antes no teníamos zapatos ni vestido, ni para comer. No. Y Dios lo transformó. Déjenlo ignorante nomás. Debería ser su nombre. Entonces, maravilloso. Entonces, con todo su conocimiento. Con todo su conocimiento. Era un estéril. ¿Y quién cambió? ¿A quién cambiaste? Yo estuve en el servicio militar en los años, muchos años atrás, no quiero que tan viejo soy, pero en los años 70, a fines de los 70, y viajamos a una localidad que 6 horas, 5 horas en el altiplánico. Yo estaba en Pacoyo,
y de ahí para Coyo, como una hora para arriba, como una hora y media estaba el lago Chungará. Y en el medio del lago Chungará, para Coyo, después venía Putre, había varios poblados, y uno de ellos se llama Chucuyo. Y nosotros hicimos una campaña de como 2 semanas, nos sacaron la mole. ¿Estás hablando del servicio militar? En el servicio militar, yo estaba de militar, soldado pelado. Entonces, y pasamos ya, después de 3 días, el día domingo veníamos marchando, imagínate 10 grados bajo cero, con la cara quemada por el frío, los labios partidos, realmente atroz. Y venía con esta de pasamontaña. Pasamontaña, porque allá te da la puna por la altura. Así que veníamos caminando con el fusil, y miro, y habían 10 hermanos en una iglesia. ¿Sabes qué iglesia era? No era una presbiteriana ni una anglicana, iglesia metodista pentecostal. Y había un pastor ahí predicando, allá arriba. Y dije, hay una iglesia aquí, hay un templo, wow. Bueno, por eso creció la iglesia pentecostal, porque se metió al barrio. Y ahora, todos estos reformados sacan la palabra y te dicen a ti que tú no eres reformado. Ahora sacan la palabra. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando necesitaba la gente del evangelio? ¿Dónde estaban cuando la gente que está allá perdida, que nadie iba por ellos allá? ¿Dónde estaban? Yo recuerdo mucho, ¿te acuerdas del tiempo de Pastor Eduardo Herrera? Ellos financiaban a misioneros que iban a donde estaban los hermanos mapuche. Sí. Y un hermano mapuche volvió después de varios meses y años incluso, volvió hablando mapudungún. Y a veces cuando estaba predicando sin querer hablaba mapudungún y decía, perdón, dijo, y volvía a hablar español. Y decía que a él le habían puesto pluma blanca. Y que cuando él se vino, los hermanos en mapudungún le decían, vuelve pronto a hablarnos de tu Dios. Amén, entonces, ¿dónde estaban los reformados? Los teólogos y todo eso, los filósofos. Claro. ¿Por qué? Porque es fácil ser teólogo sentado cómodamente delante de miles de personas en una iglesia bien bonita, que hay un micrófono que suene bien. Pero no es fácil meterse en los pies al barro y predicar a viva voz, Cristo te ama. Cristo puede hacer de ti alguien nuevo. Entonces, la experiencia. Recuerdo a este hermano de que también transmiten en YouTube, que es de reformado de 1517 o 1514. Sí, el pastor Daniel Esteban. El pastor Daniel Esteban. Él decía esto, si un pentecostal se hace reformado, es una bomba. Y en eso estamos. Por eso queremos saturarla. En eso estamos. Porque lamentablemente, así es, los pentecostales se quedaron en la experiencia. Exactamente. Y déjame leerte algo. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo, hablando Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lamentablemente, hasta el día de hoy, la iglesia pentecostal se quedó con la experiencia. Y ese fue, estoy hablando del punto de vista personal, lo que yo veo y lo que vi antes. Y lo que veo, como hemos ido de los años de los carretones, que decíamos, tirados por animales, por caballos, hasta de mi abuelo que fue pastor, pasando por otro pastor, por todo lo que... Y después dame toda esa vuelta con la música de Marco Witt, de Gibson, Jesús Culture, de Petra. Dame toda esa vuelta. He vuelto a la iglesia pentecostal. Ya los baños y ya la guitarra. Ya los baños y guitarra. Pero porque la iglesia pentecostal, porque no el neopentecostalismo. No estos locos estúpidos. Realmente lo digo sin miedo, sin temor. Son estúpidos locos que se creen que tienen la doble porción,
Hace muy poco estuvo Ricardo Rodríguez y Patricia Rodríguez. Estuvieron acá en Chile, que los trajo el pastor Fernando Chaparro, y estuvo Cachiluna, estuvo Marco Gui, se llenó ese templo. ¿Por qué? Porque tenemos becerro de oro, porque están igual que nosotros. Exacto. En ese tiempo, buscando y no hallamos. Y tenemos comezón de oír. Y fíjate, fue gente a recibirlo. Estuvieron en el Perú la semana pasada, el Ministerio de Avivamiento de Ricardo Rodríguez. La gente, más de 300 personas fueron a recibir como un ídolo al aeropuerto. No es Jesús, es el tipo el que lleva la bendición al país. No, yo no necesito a nadie, solo Cristo. Por eso son la Escritura. Claro, entonces, y ahora conocemos la palabra, sabemos dónde venimos. Y yo que no tengo ni séptimo básico, que soy un obrero, que no tenemos grandes recursos, lo hemos, al menos yo, porque tú estás estudiando en un instituto, Seminario Reformado Latinoamericano. Yo me he formado solo, gracias a Dios. Entonces, vuelto, y en el año 1976, un grupo de jóvenes, de como 30 jóvenes, entre señoritas y varones, de la iglesia, fueron a Tintil y a Caleo. Estuvieron una semana ya, 2 semanas, colocarle una semana. Volvieron encendidos, todo el poder, venían muy poderosos. Le dieron una oportunidad acá en el templo. Fue una lata, porque además todos le dieron todo a opinar. Así que el culto se alargó hasta como a las 11 de la noche. Bueno, pero como estábamos encendidos no importaba, porque había mucha, estaba lleno el templo. Y ellos hablaron que fue hermoso porque fuera de comer rico, que eran puras parcelas en Caleo, porque era de Tintil para adentro. Y dijeron, fueron maravillosos porque hubo en cada culto y en cada reunión una presencia de Dios, experiencia. Exacto. Ya dije, muy bien. Yo, gloria a Dios, si eso es que se busca, la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Sentimos la presencia de Dios. Dios estuvo con nosotros, etcétera, etcétera. Ese lenguaje muy pentecostal. Yo he vuelto con 66 años. A la iglesia pentecostal. Mira, pues. Vuelvo, salen unos jóvenes en Semana Santa. Salen a visitar. Fueron a un encuentro de jóvenes, una confraternidad de jóvenes. ¿Sabe dónde? Ahora son poquitos, eran como 6 pelados, ¿no? 6 personas, 7, 8 personas. Somos 10. Fueron, la última que fueron. Volvieron, le dieron la oportunidad, hablaron ahí, una lata, cantaron igual que la otra vez, fueron que cantan, para mí cantaban mal. Y se atreven a cantar. Y cantaron, gloria a Dios, todo bonito. Y dijeron, fue hermoso, hermano, nuestra experiencia porque nos acompañó y sentimos la presencia de Dios en cada culto. Lo mismo de hace 46 años atrás. Donde estuvo la palabra, fuimos arrepentidos por Dios por esto, Dios habló a mi corazón por medio de la palabra en la predicación, nada, sentimos la presencia de Dios. Hasta el ministro de esa iglesia dijo que en una confraternidad, presentando a un varón, estuvimos con este varón en una prédica, iba a predicar ese varón, y los presento, lo conocemos hace tiempo, de hecho compartimos una confraternidad en tal parte, y fue maravillosa la reunión. El ministro dijo, porque hubo una presencia de Dios. Y ese es el problema del pentecostalismo, que se queda en experiencia. La experiencia no es que sea mala, pero la experiencia tiene que ser basada en la palabra, mirada a través de la palabra. Yo no sé a qué hora tenemos. Ya, vamos terminando. Vamos terminando ya, porque si no vamos a estar muy alargados. Sí, pero lo que quiero decir es que cuando... Entonces lo que tú dices, el poder de Dios y el conocimiento. Ignoráis el poder de Dios y las escrituras. Y estas dos cosas, de la palabra y la experiencia, tal como dice el fuego, el poder,
Y la palabra, el conocimiento que el Espíritu Santo habla a través de la palabra Así es, y hace vida la palabra. porque la palabra está viva. Claro. Y si yo me declaro continuista, yo hablo lengua. Calladito, hablo lengua. Siento la presencia de Dios. Pero tengo una base bíblica Así es. y no vamos a errar si tenemos conocimiento. Así que mi ánimo es que para que volvamos a la palabra del Señor. Y no a las sendas antiguas de la palabra de Dios. Volvamos y estemos ahí. Y por eso vamos a hacer programas de conocimiento. Esta ha sido una pausa entre un programa y otros que vienen Así es. más adelante. ¿Alguna acotación? Creo que hemos hablado harto. Sí, no tanto como la otra vez. Ya. Bueno, en realidad lo que es la experiencia, uno entiende y comprende que es maravillosa, la presencia de Dios vivifica, fortalece, pero también la palabra tiene que ser algo tan hermoso que te haga llorar, que te fortalezca, que te alimente. Porque dijo Jesús, mis palabras son verdadera alimento, verdadera, que dan vida. La palabra de Dios es verdadera medicina. Y también puede dirigir nuestros pasos. Por eso lumbrera a nuestros pies. Lumbrera a nuestros pies. Entonces, hermano, la experiencia del Señor, gloria a Dios, pero acompáñelo con conocimiento. Con palabra. Porque el pueblo de Dios, como hemos leído en Oseas 4:6, erró por falta de conocimiento. Y esto todo ha sido una opinión personal, según mi experiencia, desde los años de que yo era adolescente. Nada más que eso. Nada más que eso. Ahora quiero aportar, que aportemos para que armar un fuego, un poder de Dios y la palabra, una reforma bíblica. Un nuevo, ¿cómo se decía? Cuando hacían los hombres levantar las piedras, no recuerdo muy bien cuando hacían Un altar. Un altar. Y reformando siempre. Siempre reformando. Siempre reformando. Porque toda la gloria es para Dios. Bien, pues. Bien, mis hermanos, estamos terminando este programa, que fue más especialmente de una conversación, de la experiencia de nuestro hermano Bernardo, pero puede ser quizás su experiencia, o no, no quiere decir eso. Tómelo como una experiencia personal. No hay doctrina en este sentido. No significa que usted tiene que vivir lo mismo. Pero sí hay algo esencial que es de la verdad, de que tanto la presencia de Dios como su palabra es la que debe de llenar a cada hijo de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Despídase los hermanos y estaríamos terminando. Nos saludamos, esperamos con la próxima oportunidad tener vamos a hacer un poquito de estudio, vamos a hablar de la iglesia y vamos a hacer estudio, ojalá de las 5 solas, cada solo escritura, y así vamos poco a poco desarrollando temas más doctrinales, si Dios quiere. Así es. Así que muchas bendiciones. Muy bien, acuérdese de suscribirse, de darle me gusta para poder ir avanzando y que muchas personas más vean estos programas, netamente para que el Señor sea glorificado y exaltado. No es para que nos vean a nosotros, nunca es nuestra idea, sino que el nombre de nuestro Señor sea levantado. Y acuérdese también de activar la campanilla para que sea notificado por las nuevas videos que se estén subiendo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, mi hermano Bernardo. Le bendiga mucho. Le bendiga, compadre. Es hermoso poder conversar de las cosas de Dios. Así que bendiciones y será una nueva oportunidad en este tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Bendiciones. Gracias por compartir este programa. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanilla. Recuerda, tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Te invitamos, sé parte. Solo a Dios la gloria. Gracias, bendiciones.